Inge, tenga un cordial saludo. Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la carrera de Gestión de Transporte, de la Facultad de Administración de Empresas. Nuestro grupo está integrado por Mónica Colcha, Juan Vilema, Rubén Lozada y mi persona. Vamos a presentar el tema de mecánica de fluidos. Ingeniero, buen día. Compañeros, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la mecánica de fluidos. En esta oportunidad vas a conocer los principios fundamentales para estudiar mecánica de fluidos. La materia de mecánica de fluidos suele dividirse en dos partes, en la estática de fluidos y en la dinámica de fluidos. Dentro de la estática de fluidos es muy importante que manejes los siguientes conceptos de densidad, la presión hidrostática, la presión absoluta, la manométrica, así como los principios de Pascal y Arquímedes, mientras que en la dinámica de fluidos es fundamental que manejes los principios de continuidad de Bernoulli y pasemos a visualizar cada uno de ellos. Son muy importantes los conceptos. Comencemos con la densidad. Cuando un recipiente tenemos cierto líquido, por ejemplo el agua, es la sustancia conocida por todos nosotros, debemos saber que posee ciertas densidades y la densidad vamos a denotar con la letra griega así, tal como se visualiza acá. Pero ¿cómo podemos obtener la densidad de una sustancia? La densidad de una sustancia lo vamos a obtener en esta fórmula dividiendo la masa entre su volumen y la unidad de la densidad del sistema internacional será el kilogramo sobre metros cúbicos. Claro, masa viene que viene en metros cúbicos, por ejemplo, para el agua está en estado líquido, la densidad de la temperatura y la presión ambiente se aproxima a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que equivale a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, cuando estemos desarrollando los ejercicios, vamos a utilizar la densidad, obsérvese acá, que vale 1 gramo sobre centímetros cúbicos y otras ocasiones vamos a utilizar esta densidad dependiendo la unidad que estemos trabajando. Pero ojo, pero mucha atención, la densidad no solamente depende del tipo de sustancia, también depende del estado en el que se encuentra esa sustancia. Por ejemplo, el agua en estado sólido se conoce como hielo y la densidad del agua en estado sólido, obsérvese acá, es menor que la densidad del agua en estado líquido. La densidad del hielo es de aproximadamente 0,09 gramos sobre el centímetros cúbicos, mientras que la densidad del agua en líquido es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. En conclusión, que podemos observar que la densidad no solamente depende del tipo de sustancia, también depende del estado de la densidad para una sustancia en estado líquido es distinta de una sustancia en estado sólido y por supuesto será diferente a la densidad de la sustancia en estado gaseoso. Y ya veremos más adelante que justamente como la densidad del hielo es menor que la densidad del agua en estado líquido, el cielo frota sobre el agua. Genial. Continuemos. En los diferentes ejercicios veremos una densidad que la llamaremos densidad relativa. Y la densidad relativa no será más que la densidad de la sustancia con la que estemos trabajando, dividida entre la densidad del agua, pero claro, la densidad del agua es conocida. Recuerde, la caja vale 1000 kilómetros sobre metros cúbicos y lo que es lo mismo gramos sobre centímetros cúbicos. De tal forma que conocer la densidad relativa de una sustancia utilizando una fórmula podrás conocer la densidad de las sustancias del trabajo. Observemos un sencillo ejemplo para la densidad relativa. Para el mercurio es igual a 13,6. ¿Qué quiere decir esto? Observamos que la densidad de la sustancia que está en caso el mercurio dividida entre la densidad del agua es igual a 13,6 y de esta ecuación es bastante sencillo despejar la densidad del mercurio. Simplemente el agua está dividiendo, pasa a la derecha a multiplicar. Obsérvese el despeje y como la densidad del agua es conocida, podemos obtener fácilmente la densidad del mercurio. Si tomamos como densidad del agua 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, a multiplicar 13,6 por 1000, se obtiene que la densidad del mercurio toma el valor de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver los conceptos de presión, qué es la presión hidrostática, qué es la presión absoluta y qué es la presión manométrica. Observamos ya que sabemos que la presión definida, la fuerza por unidad de área, obsérvese acá. Presión es igual por unidad de área, así la unidad en sistema internacional será el newton sobre metro cuadrado, porque claro, la fuerza en el sistema internacional viene de newtons, mientras que el área en el sistema internacional viene en metros cuadrados, y siempre recuerda que el newton sobre metros cuadrados es pascal. Repito, ya que es muy importante, el pascal es la unidad de presión, pero en un pascal significa 1 newton sobre metro cuadrado. Ahora bien, en la presión hidrostática, antes de definir
La presión. Es muy importante definir el peso específico de una sustancia. El peso específico de una sustancia se define como el peso de la sustancia dividido entre el volumen de la sustancia, pero ya sabemos que de la física clásica que una partícula de dinámica que la fuerza del peso calculada, así como el, la gravedad se define en nuestra atención en este conocimiento, masa por gravedad sobre el volumen. Caemos en cuenta que la masa sobre el volumen puede escribirse así: la densidad que la masa sobre el volumen multiplicado por la gravedad. En conclusión, el peso específico de una sustancia siempre es igual a la densidad por la gravedad. ¿Y cuál es la unidad del sistema internacional? El peso específico, el newton sobre el metro cúbico. Porque claro, el peso, recuerda que la unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Visualizamos que el newton y el volumen es del sistema internacional, viene en metros cúbicos. Por ejemplo, para el agua el peso específico es 1000 newton sobre metros cúbicos, tal como puede visualizar acá. Ahora bien, habiendo definido el peso específico de una sustancia, ahora sí estamos en plena capacidad de definir la presión hidrostática. Vamos a tal presión hidrostática como el peso H, y esta se define de la siguiente manera: como la densidad de la gravedad por la altura y la profundidad de un punto dentro de un recipiente. Por ejemplo, obsérvese este recipiente lleno de agua. Si te pregunto qué vale la presión hidrostática, acá en este punto vamos a denotar lo que la letra que se encuentra, por supuesto, en cierta altura H. ¿Cuál será la presión hidrostática? La presión hidrostática no será más que la densidad del agua por la gravedad, por la altura en la cual se encontrará el punto, y para fijar la idea vamos a hacer otro cálculo: cuál será la presión hidrostática de un punto que se encuentra acá en mayor profundidad. Vamos a denotar que como se encontrará a cierta altura o profundidad de la superficie, podemos denotar como H. Sube la presión hidrostática del punto B, será igual a la densidad del agua por la gravedad y por la altura del punto B. Observemos que es fácil y sencillo. Es calcular la presión hidrostática de un punto dentro de un recipiente que contiene agua en reposo. ¿Y por qué sabemos que el agua está en reposo? Porque recuerda que estamos estudiando la estática de fluidos. La estática de fluidos, la sustancia no se mueve, permanece en reposo. El principio de Pascal. El principio de Pascal es un principio fundamental de la hidrostática que establece que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible en un recipiente cerrado se transmite de manera uniforme en todas direcciones. En otras palabras, si se aplica una presión a un punto de un fluido, esta presión se transmitirá sin disminuir a todos los demás puntos del fluido y de las paredes del recipiente. Como observamos en el gráfico, observamos que es un recipiente cerrado, que contiene un fluido incomprensible, como el agua. En la superficie del fluido se aplica una fuerza sobre un émbolo pequeño, lo que genera una presión en ese punto. Esta presión se transmite a través del fluido a un émbolo más grande, donde genera una fuerza y una presión. Nosotros tenemos la fórmula del Pascal, que nos dice que F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2, donde F1 es la fuerza aplicada al émbolo pequeño, A1 es el área del émbolo pequeño, F2 es la fuerza que ejerce el fluido sobre el émbolo grande y A2 es el área del émbolo grande. Al igual en este ejemplo, nosotros le vamos a explicar sobre el principio de Arquímedes, donde nosotros explicamos en esta imagen que se basa en el concepto de presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en reposo sobre cualquier punto de su superficie o sobre el fondo de un recipiente. La presión hidrostática aumenta con la profundidad del fluido. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, se desplaza una cierta cantidad de fluido. El fluido desplazado ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo que conoce como empuje hidrostático. La magnitud del empuje hidrostático es igual al peso del fluido desplazado. Tenemos algunas fórmulas del principio de Arquímedes. La fórmula del principio de Arquímedes se puede expresar de la siguiente manera, que nos puede decir empuje es igual al peso del fluido deslojado. O también empuje es igual a la densidad del fluido en kilómetros por metros cúbicos por la aceleración de la gravedad en metros por segundos al cuadrado y por el volumen de fluidos desalojados por el cuerpo en metros cúbicos.
Vasos comunicantes. La imagen que proporcioné muestra un diagrama de vasos comunicantes, que son un conjunto de recipientes conectados en el fondo que están llenos por un fluido homogéneo. El líquido de los vasos siempre llegará al mismo nivel independientemente de la forma y el tamaño de los recipientes. Esto se debe a que la presión ejercida por el fluido en cualquier punto del sistema es igual a la presión ejercida por el fluido en cualquier otro punto del sistema. Se aplica por la ley de Pascal, que establece que un aumento de presión aplicado a cualquier parte de un sistema de fluido cerrado se transmite por todo el fluido sin cambio de magnitud. En otras palabras, si empujan un pistón en un cilindro hidráulico, la presión que aplique se transmitirá a todo el sistema de fluidos y la fuerza se multiplicará por la relación entre las áreas del pistón y el cilindro. Los vasos comunicantes tienen una amplia variedad de aplicaciones que incluyen niveles de agua, esclusas y trampas de drenaje. Nosotros como conclusión decimos que los vasos comunicantes son un concepto simple pero importantes en hidrostática. Tienen una amplia variedad de aplicaciones y son esenciales para comprender el comportamiento de los fluidos. La imagen describe un diagrama de un flujo de agua a través de una tubería. El agua fluye desde un tanque de mayor altura hacia otro tanque de menor altura, a través de una tubería de diámetro constante. O sea, la tubería no cambia en el sentido de que fluye el agua. En la tubería hay un orificio de diámetro menor que el de la tubería. En cierta explicación sería que el cual describe que el flujo de agua a través de una tubería con un orificio es calcular la velocidad de salida del agua del orificio. Al nosotros analizarle, podemos utilizar los siguientes principios de hidrodinámica. El principio de continuidad. La masa de fluido que entra por un sistema debe ser igual a la masa de fluido que sale del sistema. Y también la ecuación de Bernoulli. La presión de un fluido en movimiento es inversamente proporcional a su velocidad. Al nosotros aplicar el principio de continuidad, el caudal de agua de la tubería antes del orificio debe ser igual al caudal del agua en el orificio. En otras palabras, que el caudal 1 debe ser igual al caudal 2. Y también que el área 1 y el área 2 son los mismos, porque se utiliza el metros cuadrados. Al nosotros aplicar la ecuación de Bernoulli, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli a dos puntos de flujo de agua, un punto antes del orificio y un punto en el orificio. En este caso asumimos que la presión en ambos puntos es la presión atmosférica. Entonces quedaría que P1 es igual a P2 igual a la presión atmosférica. O que un medio de la presión por la velocidad 1 al cuadrado más la presión sobre la gravedad o por la gravedad y por la altura 1 es igual a un medio de la presión de la velocidad 2 más la presión de la gravedad de la altura 2, donde nosotros ya al poner la ecuación de la continuidad podemos obtener la siguiente expresión, que es la velocidad 2. Entonces, sustituyendo, calculamos la velocidad del agua por el orificio. Entonces, la velocidad de salida del agua por el orificio es aproximadamente de 4.4. Presión absoluta. La presión absoluta es la presión total medida con respecto a un vacío perfecto. Incluye la presión atmosférica más la presión de un sistema. Se mide usando un manómetro que no toma en cuenta la presión atmosférica. Ejemplo, un neumático de automóvil tiene una presión absoluta de 200 pascales. Si la presión atmosférica es 100 pascales, la presión medida dentro de un neumático sin considerar la atmósfera es 100 pascales. La fórmula para la presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Las fórmulas usadas para la presión manométrica es igual a fuerza por área. Presión manométrica. La presión manométrica es la presión medida en relación con la presión atmosférica.
Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Ejemplo, si la presión en el neumático se mide en 100 pascales y la presión atmosférica es 100 pascales, la presión manométrica es 0 pascales, indicando que no hay presión adicional sobre la atmosférica. Diferencia clave. Presión absoluta, siempre positiva y mide respecto a un vacío. Presión manométrica, puede ser negativa, positiva o cero y mide respecto a la atmósfera.